si usted siente picazón en los ojos, atención porque estos síntomas que le voy a mencionar pueden ser bastante frecuentes. Enrojecimiento en los párpados, irritación, usted podría tener una inflamación que se llama blefaritis. Se trata de pequeños ácaros, sí, ácaros que se pueden alojar en sus pestañas y provocan un trastorno que es bastante incómodo y para quien lo ha padecido ha sido también bastante molesto. Invitamos al oftalmólogo Claudio Orlich para que sea el doctor quien nos explique de una manera detallada y sencilla cómo puede tratarse este padecimiento y cuáles son los síntomas que usted y yo podríamos presentar de estar presentándolo, valga la redundancia. Doctor Claudio, bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Muy buenos días, Omar, muy buenos días a todos en sus hogares. Pues sí, la blefaritis es una inflamación del borde del párpado. El párpado, además de proteger el ojo, pues tiene una función para lubricar el ojo, produce una capita, hay unas glándulas que producen una capita oleosa que permite que la lágrima no se evapore muy rápido. A veces estas glándulas pueden tener algunos pequeños ácaros, pueden tener una inflamación que se conoce como blefaritis. Hay dos tipos de ácaros, unos viven en estas glándulas y otros viven en la base de las pestañas. Entonces eso genera cierta descamación, enrojecimiento, síntomas de ojo seco. Sí, de hecho, doctor, vamos a colocar una información, una pantalla informativa que usted nos enviaba sobre los síntomas para tomarlos en cuenta, porque es que a veces uno ve o tiene el ojo rojo o le llora el ojo, pero de todos estos que estamos viendo acá, doctor, sensación de arena, ardor en los ojos, ¿cuáles son los que usted consideraría pueden ser ya la señal más clara de que estamos presentando blefaritis? Pues muchos de estos síntomas se relacionan al ojo seco. Cuando estas glándulas se tapan, la lágrima se evapora muy rápido y entonces, por ejemplo, lo que es ojo rojo, sensación de arena, ardor, todo eso se va a relacionar a una mala lubricación o que el ojo está seco. La sensibilidad a la luz, la visión borrosa también pueden ser por el ojo seco. La blefaritis generalmente se va a manifestar, se va a ver como un enrojecimiento del párpado, se pueden ver en las pestañas escamas o como caspa en las pestañas. Esa irritación de la piel produce descamación del borde palpebral y entonces uno puede ver en el espejo que tiene como unas caspitas en las pestañas. Y en casos avanzados se puede incluso engrosar el párpado, puede haber una mayor vascularización del párpado, se ve enrojecido, grueso. Y en casos severos hay pacientes, por ejemplo, que tienen acné rosácea, que es una enfermedad de la piel, que son más susceptibles incluso a tener vascularización de la córnea, úlceras en la córnea, y entonces son casos más severos que incluso ponen en riesgo la visión del paciente. Aquí, por ejemplo, ves que hay un engrosamiento del borde del párpado, se ve ese párpado inflamado, eritematoso, ¿Tanto rojo. el de arriba como el de abajo, doctor? Ambos, afecta a ambos. Entonces, muchas veces se relaciona a la presencia, por ejemplo, aquí ves que las glándulas están obstruidas y al oprimirlas, eso no debería salir ese material tan espeso, debería ser algo como mucho más líquido, que es como un pequeño aceite que va a lubricar la superficie del ojo. Esta imagen, doctor, obviamente está captada a un nivel mucho más macro, ¿verdad? Sí. Y tal vez si la gente en casa se ha estado preguntando qué es la blefaritis o cómo se ve, es esto que está prácticamente en la base de las pestañas. De las pestañas. Si puedes ver, cuesta un poquito verlo, pero se ven, por ejemplo, en el centro ves como 3 piquitos. Esos 3 piquitos son las colitas de los ácaros que salen del folículo piloso. Entonces muchas veces es difícil de verlo a simple vista, pero por ejemplo esta es una imagen tomada con una lámpara de hendidura, que es el equipo que usamos para revisar a los pacientes, que magnifica mucho la imagen y a simple vista se pueden ver las colitas de esos ácaros que son bastante frecuentes. Arriba de los 70 años el 100% de la población tiene estos ácaros. Wow. Estos ácaros son adquiridos, se transmiten por contacto directo, uno no nace, evidentemente los niños pequeños no los tienen, pero por contacto con otras personas se va teniendo estos ácaros que generalmente son incluso parte normal de la flora o parte normal de la base de las pestañas. El problema es cuando son muchos, cuando hay una infestación o hay muchos, esos ácaros no solo producen una reacción inflamatoria, el ácaro como tal, sino que llevan una serie de bacterias y aumenta el riesgo de tener infecciones en los párpados. Si se ocluye una glándula de estas que estábamos hablando, se produce un orzuelo, se puede producir un chalazion, que es cuando se hace una pelotita o una bolita en el párpado.
Hay gente que tiene orzuelos a repetición, que se le hace un orzuelo, se cura, luego se le hace otro, y normalmente eso se asocia a la presencia de estos ácaros en las pestañas. Doctor, si habláramos de temas como factores de riesgo, ¿qué papel juega el tema del maquillaje? Por ejemplo, ¿llega también a ocluir estos folículos pilosos, a generar más inflamación? Bueno, el maquillaje es muy importante, como hablábamos anteriormente, que se transmite. Es importante no compartir maquillaje. Las señoras que usan esos cepillitos para las pestañas, eso no hay que compartirlo. La gente que trabaja, por ejemplo, en microbiología o que usa algún microscopio, que tiene que estar asomando los ojos en un ocular, si lo comparte con varias personas, es importante estarlo limpiando, porque eso se puede transmitir. Entonces, sí, es importante no compartir el maquillaje. Normalmente estos ácaros pues, se ve más en pacientes que tienen cierta sensibilidad, por ejemplo, los pacientes con acné rosácea, pacientes con dermatitis seborreica. Estos ácaros no solo viven en las pestañas, viven en las cejas, en la nariz, en los pómulos. Entonces, la base del tratamiento de esto es los aseos. Un buen aseo. Ahora ha aumentado mucho la incidencia de pacientes que tienen blefaritis o que tienen orzuelos, porque con el COVID evidentemente nos han dicho que hay que tener mucho cuidado de no tocarnos los ojos, y existe cierto temor, claro. Y muchas veces se va acumulando, incluso se hacen costritas en el borde del párpado, y estos ácaros viven o se alimentan del sebo o del que produce estas glándulas, y entonces aumenta mucho el número de ácaros, y si no hay un buen aseo, pues podemos tener blefaritis crónicas, podemos tener ojo seco, pueden haber orzuelos, pueden haber muchas molestias asociadas a un mal manejo del aseo de los párpados. Vamos a colocar también una pantalla que el doctor nos enviaba para explicarles cuáles son las principales causas de que esto, ya el doctor nos lo exponía un poco, y quisiera como preguntar, doctor, la persona que padece dermatitis seborreica está mucho más propensa entonces a una blefaritis. Sí, la respuesta que tiene cada persona ante estos parásitos es diferente. Entonces, por ejemplo, los pacientes con acné rosácea tienen una hipersensibilidad o hacen una reacción inflamatoria contra estos ácaros, y entonces generalmente son casos mucho más severos. Incluso hay pacientes que hacen tales reacciones que llegan a vascularizarse la córnea, o la córnea es la parte transparente del ojo, que no debería tener vasos, y cuando se vasculariza se puede poner opaca, o pueden tener úlceras o problemas que ya pueden llevar incluso a disminuir la visión. Doctor, ¿estos ácaros generalmente resultan inofensivos o pueden ser peligrosos y asociarse a algunas enfermedades? Entonces es importante que estos ácaros son el ectoparásito más frecuente que hay en el ser humano. Entonces no es raro que una persona tenga algunos en las pestañas. El problema es cuando el número es muy grande. Entonces el tener uno o en algunas pestañas pues no es algo que realmente sea un problema. Generalmente no producen tanta inflamación. El problema es cuando son muchos, entonces eso genera, como hablamos hace un ratito, mucha inflamación, descamación de la piel, que son esas escamas que veíamos en la pantalla, o esa caspita que se hace. Muchas veces la gente se ve en el espejo que tiene esa caspita en las pestañas, y se puede asociar a problemas desde un ojo rojo, un ojo seco, por el hecho de la gente que trabaja mucho en la computadora o trabaja mucho rato, por ejemplo, leyendo, tiende a parpadear menos. Cuando hay una blefaritis, la lágrima se evapora más rápido porque no está esa capita que evita que se evapore, y entonces aumenta el ojo seco. Entonces son personas que también tienen muchas molestias asociadas al uso del computador, al aire acondicionado, o que simplemente al estar leyendo mucho se le irritan los ojos, rápido empieza a sentir arena o basuritas, ardor. Todos esos son síntomas de un ojo seco. Que tenemos ojos secos que son por falta de producción de lágrima, por ejemplo, muchas veces pacientes que padecen problemas reumatológicos, artritis, otras enfermedades, tienen ojo seco porque no producen lágrima. Y tenemos el ojo seco evaporativo, que es una lágrima de mala calidad que se evapora muy rápido
y se evapora rápido porque esas glandulitas están tapadas y generalmente están tapadas por una blefaritis que se asocia mucho a estos ácaros de los que estábamos hablando. 9:30 de la mañana, ya atención, mucha atención a la gente que ha presentado ojo seco, algún tipo de alergia en sus ojos, dermatitis seborreica, rosácea, porque esto podrían ser algunas de las causas para presentar blefaritis. En palabras sencillas, es una especie como de caspa en las pestañas que dependiendo de la cantidad podría complicar su salud. Venimos después de la pausa a responder las consultas que ustedes nos están haciendo en compañía del doctor Claudio Orlich. Estamos hablando con el doctor Claudio Orlich sobre la blefaritis, que en palabras sencillas es una inflamación que se puede generar en los párpados y es una causa, de lo que usted está viendo acá justamente, una causa bastante frecuente de enrojecimiento y de dolor. Además, nos explicaba el doctor, puede generar también cierto tipo de costra en esta zona del ojo y estas son algunas de las consecuencias de una blefaritis que nos explica el doctor Claudio Orlich. También cuando una blefaritis empeora, incluso podría llegar a presentar una especie de úlcera al paciente. Doctor, explíqueme esto. Hay casos, por ejemplo, como hablábamos hace un ratito del acné rosácea. Hay pacientes que tienen rosácea ocular que hacen una reacción o una hipersensibilidad tan fuerte a esta infección del párpado que a veces hacen incluso úlceras que pueden, dependiendo si no se tratan bien, pueden cicatrizar y bajar la visión del paciente o en casos severos pone en riesgo la visión. Es frecuente que muchas personas digan, bueno, esto es algo sencillo, así como vino, así se va. Y esto más bien complica la situación, Esto doctor. es mucho más frecuente de lo que uno se imagina. Entonces es un tema bonito porque mucha gente lo tiene y no lo sabe. Como presentaron al principio, la lista de los síntomas son muy inespecíficos. Se pueden confundir con una alergia, con un ojo seco. Entonces, por eso es que es importante siempre visitar al oftalmólogo una vez al año. Si tiene esa caspita en las pestañas, es importante que le ponga cuidado, que haga unos aseos adecuados de la limpieza de los párpados. Estas glandulitas, la gente que se le hacen orzuelos o que tienen estas glandulitas tapadas, después de un tiempo de estar tapadas se atrofian. Entonces llega un momento en que ya eso se vuelve un problema crónico y ese ojo seco es difícil de manejar. Ya en etapas donde ya hay mucha atrofia de las glándulas estas de meibomio. Entonces los aseos es muy importante, el calor abre esos poritos de esas glándulas, entonces muchas veces usar compresas calientes o compresas tibias que permitan que se abra ese poro, ayuda o facilita, como veíamos en una de las fotografías, a que con un aplicador la persona se haga un poquito de presión y sale el contenido de esas glándulas. También cuando hay un orzuelo o hay un chalazion, que son esas bolitas que se hacen en el párpado, pues el calor ayuda a abrir esos poros y muchas veces drena el contenido de esas glándulas, que es como un pequeño absceso, como imaginarse una espinilla, porque se tapó esa glandulita, se infecta y entonces puede ser doloroso, puede ser incluso, algunos casos cuando es muy grande, incluso puede dar una celulitis o una inflamación de la piel. Y entonces son cosas que se pueden complicar si no se tratan de forma adecuada. Esta consulta que nos envía Adriana Valverde me parece muy apropiada para el tema, doctor. Dice que ella tiene una caspa, a veces una costra pequeña en los ojos, parte de lo que usted está describiendo. Le pica mucho. Además, ella nos agrega un caso aquí, algo interesante. Dice que se puso pestañas y cree que eso le originó esto que ella está presentando. Tiene una pelota en el ojo izquierdo al final del ojo. ¿Qué puede ponerse ella para quitar esta caspa o costra? Tiene 67 años, dejó de usar maquillaje y utiliza anteojos. ¿Esta señora puede ser una posible paciente de blefaritis? Bueno, por lo que nos está diciendo que tiene esa caspita en las pestañas, es probable que tenga una blefaritis. Cuando hay una pelotita, es importante que cuando es agudo, cuando está inflamado, rojo, le duele, eso es un orzuelo, eso tiene una infección en el párpado. Después de un tiempo eso tiende a hacerse como un quiste. Llega un momento en que se hace una pelotita, que eso se conoce como un chalazion. Probablemente si lo tiene hace tiempos, pues sea un chalazion. Si es pequeño, a veces solito desaparece. Cuando son muy grandes, dependiendo de la posición que esté, si está muy cerca del ojo, de la córnea, puede inducir un poquito incluso de astigmatismo. Si es muy grande, puede generar cierta presión sobre la córnea, cambia la curvatura de la córnea y cambia un poquito la graduación del paciente, entonces le puede generar mala visión. Cuando son grandes generalmente se pueden drenar. Lo ideal es que si tiene mucho tiempo de tenerlo, pues acuda con el oftalmólogo. Si es muy pequeño, eso puede dejarlo evolucionar, que de forma solo con el tiempo puede desaparecer.
Si es muy agudo, si está ahorita con dolor, con el orzuelo activo, pues puede hacer eso, ponerse compresas calientes, hacerse un poquito de presión sobre esa glandulita para que drene el contenido de esa glándula. Y es muy importante los aseos, que es parte del tratamiento de las personas que se les hace esta caspita. El aseo de las pestañas puede hacerse con un champú que no irrite los ojos. Hay muchos champús de bebés o de niños. ¿Especiales para los ojos o no necesariamente, doctor? No necesariamente, pero los que usan los niños que no irritan los ojos o no producen lágrimas, sin decir marcas ni nada, hay muchos. Eso se puede limpiar las pestañas y eso ayuda mucho a que se le quite esa caspita. Hay champús que tienen un ingrediente que es té de árbol. El té de árbol mata esos ácaros. Entonces hay champús especiales para pacientes que tienen blefaritis que ayudan en la limpieza o el aseo de los párpados y ayuda a disminuir la cantidad de ácaros que tiene el paciente y ayuda a mejorar mucho la sintomatología. Doctor, eliminándose la caspa en el ojo, esto que podría ser caspa, ¿se elimina la inflamación? Entonces la caspa es una descamación de la piel por la inflamación. Entonces más bien es al revés, quitando la inflamación, se quita la caspa y si la persona ve que eso mejora mucho su sintomatología, mejora mucho el ojo seco, mejora mucho, va a ver que tiene menos caspita en las pestañas, mejora incluso el aspecto. Cuando el párpado está inflamado se ve engrosado, se ve rojo, y todo eso mejora con los aseos y con el tratamiento. Casos ya que tienen muchas molestias, pues es mejor que consulte con un oftalmólogo, porque esos casos normalmente se manejan con antibióticos. Hay algunos medicamentos que disminuyen mucho la cantidad de ácaros, incluso lo puede llegar a eliminar por completo. Generalmente estas blefaritis se hacen crónicas, entonces puede ser que mucha gente que nos está viendo en la casa haya padecido de una blefaritis, se cura y al tiempo otra vez lo vuelve a tener, o lo mismo con los orzuelos, que tiene un orzuelo, se cura, después le sale otro. Y entonces es muy importante en estas personas continuar con los aseos de los párpados, que sea parte de su rutina, que utilice estos champús que no irritan los ojos o que tienen té de árbol para disminuir mucho el número de ácaros y disminuir mucho la posibilidad de que tenga esos problemas a repetición. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gusto tenerlo aquí en la casa. Un tema bastante cotidiano, así que a prestarle atención que el doctor nos estaba explicando. El doctor Claudio Orlich, usted puede contactarlo al 2203-2020, allí tiene el número, pero el doctor también le ofrece una línea de WhatsApp por si usted quiere también responder, que el doctor le responda alguna duda, 6246-0200, 6246-0200, y también puede ingresar a las redes sociales Clínica 2020. El nombre del doctor es Claudio Orlich. Muy amable, doctor. Muchas gracias.